Mis queridos estudiantes, vamos a trabajar hoy nuestra clase sobre el transporte celular. Antes de iniciar, quiero que veas este video grabado por Will Smith en una de sus películas que se llama En busca de la felicidad, la cual me encanta. El mensaje es muy claro: jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Vamos a mirar y cada quien da sus aportes al final. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, eres punto. Bueno, me pareció muy pertinente este video en estos tiempos de cuarentena en los que estamos trabajando con diferentes dificultades, pero sé que vamos a lograr conseguir el éxito. Los invito para que realicen todos los sueños que se propongan y no dejen y permitan que nadie les diga que no lo pueden hacer. Al final vamos a hacer algunos apuntes del video. Lo que vamos a trabajar hoy está relacionado con el transporte celular. Los seres vivos obtienen de su medio ambiente las sustancias y los gases necesarios para realizar todos sus procesos internos y eliminan las sustancias de desecho, pues su acumulación puede producir la muerte. Todo esto lo hacen a través o a partir de actividades metabólicas de la célula que requieren el transporte de sustancias. Los azúcares se rompen y liberan energía. Esa energía debe ser transportada mediante la membrana celular. Las moléculas de adenina, trifosina, fosfato, como lo vemos aquí en este ejemplo. Aquí miramos que esta es una de las actividades que realizan las células. También la síntesis de proteínas, y pues para eso también necesitan transportar a través de diferentes estructuras como lo son los ribosomas, pero deben atravesar la membrana celular. Más adelante les voy a mostrar una imagen sobre esto. También, como les digo, las células necesitan expulsar materiales de desecho antes de que causen daño. A este proceso se le conoce como exocitosis, que viene siendo un tipo de transporte activo. Y aparte de que necesitan eliminar sustancias, la célula también necesita recibir materiales para llevar a cabo sus procesos. Sin más preámbulos, vamos a hablar del transporte activo y del transporte pasivo que se realiza en la membrana celular. La membrana celular, como su nombre lo indica, es una membrana que recubre la célula. Funciona como una barrera semipermeable. Pero no solamente es una barrera, aparte de que es una barrera, también permite la entrada y salida de sustancias. Es decir, que controla el paso de materiales entre la célula y el ambiente. Es decir, la parte interna de la célula y la parte externa. ¿Cómo lo hace? Por un mecanismo de transporte celular, que es utilizado por los organismos unicelulares como las bacterias y la mayoría de los protistas para intercambiar sustancias con su medio ambiente. Los nutrientes y los desechos entran y salen a través de toda su superficie corporal, es decir, la membrana celular. Aquí observamos el ejemplo que les había dicho
relacionado con las proteínas. Esta molécula de proteína tratando de ingresar a la parte interna de la célula. Miren que acá se forma una proteína, un canal que permite la entrada de esta proteína. Esto requiere un gasto de energía. Por eso, esto se hace por transporte celular activo. El transporte celular puede ser pasivo y activo. El transporte pasivo es un movimiento de sustancias utilizando poca energía y puede ser ósmosis o difusión. Es decir, que ese transporte se da por ósmosis cuando nos referimos a líquidos. Más adelante vamos a hablar de lo que es el equilibrio hídrico y la difusión. Y el transporte activo que requiere mucha energía. Por lo general, en dos procesos que se llaman endocitosis y exocitosis. ¿Qué es la endocitosis? Es un proceso mediante el cual las células reciben sustancias del exterior por fagocitosis o por pinocitosis, pero también las expulsa, no solamente las recibe, sino también las expulsa. Y en la exocitosis, que ya se las había mencionado al iniciar esta clase, es el proceso que ocurre para liberar o expulsar las moléculas que ya no vamos a necesitar o que ya la célula no necesita. Una ameba recibe sustancias del medio.
Acabamos de observar este video donde nos explican básicamente los diferentes tipos de transporte que se presentan en la célula, activo y pasivo. Ahora vamos a hablar de una de las formas de transporte pasivo, que es la difusión. Como les decía, la difusión es un tipo de transporte celular pasivo. Es el movimiento de átomos y moléculas de una región de mayor concentración a otra de menor concentración. En el caso de un cubo de azúcar en un vaso de agua, la difusión continuará hasta que el azúcar esté diluida por completo, como lo observamos en estas imágenes 2 y 3. En la figura número 1 observamos el cubo de azúcar compacto sin estar difundido. En el número 2 observamos las moléculas de azúcar que ya se están disolviendo en el agua, y en el caso número 3 ya ha terminado todo el proceso. Una vez que esto ocurre, la concentración no cambia. Las moléculas seguirán moviéndose, pero la concentración se mantendrá constante. A esto se le llama equilibrio dinámico. El transporte celular, especialmente la difusión, también es esencial para los organismos multicelulares, en los que hay órganos especializados para el intercambio de sustancias, como los pulmones o las hojas de los árboles. Las sustancias entran o salen del cuerpo a través de estos órganos por procesos de transporte celular. Cuando hablamos de ósmosis, también hablamos de un tipo de transporte pasivo mediante el cual un disolvente, el agua, en el caso de los sistemas biológicos, pasa selectivamente a través de una membrana semipermeable. Semipermeable. Cuando hablamos de permeable, estamos hablando de una membrana que permite el paso total de los líquidos. Cuando hablamos de semipermeable, estamos diciendo que lo hace, pero paulatinamente. Entonces vamos a tratar de establecer la diferencia entre permeable, semipermeable e impermeable, que es cuando no permite el paso de ninguna sustancia. En la ósmosis, las moléculas de agua se mueven de una región de mayor concentración a otra de menor concentración, como lo observamos en este ejemplo. Cuando hablamos de ósmosis, necesariamente tendríamos que hablar de lo que es el equilibrio hídrico. Para hablar de equilibrio hídrico necesitamos saber la diferencia entre una sustancia isotónica, una sustancia hipotónica y una sustancia hipertónica. En este caso estamos observando una sustancia o una solución isotónica. Acá en este dibujito vemos un glóbulo rojo. En este caso se dice que la solución es isotónica cuando existe la misma concentración disuelta en agua dentro del glóbulo rojo y fuera del glóbulo rojo. Como ustedes saben, los glóbulos que están acá se mueven en un medio líquido. Cuando la sustancia disuelta en el agua dentro de la célula es igual a la que está dentro del glóbulo, se encuentra en el torrente sanguíneo, el plasma que lo rodea es una sustancia isotónica. Entonces vamos a considerar que una solución isotónica está en un estado normal. ¿Qué es lo que ocurre en las células vegetales? Mantienen su forma, su estabilidad, etc. Con las células hipotónicas. Si miramos un glóbulo rojo hipotónico, vamos a observar que tiene mucha entrada de sustancias, pero poca salida de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que un glóbulo rojo en una solución hipotónica se llenará de agua y explotará. Entonces, la solución hipotónica se da cuando la concentración de los materiales disueltos en el agua y fuera de la célula es menor que la concentración en la célula. ¿Qué pasa en los vegetales? En el caso de los vegetales, en una solución hipotónica se hinchará debido a que el agua empuja el contenido celular, provocando muchas veces
no la deshidratación de la célula de las plantas como tal, pero sino también la pérdida de su estructura. Muchas plantas no soportan contenidos excesivos de agua. ¿Cómo vamos hasta el momento? Creo que... Y las soluciones hipertónicas. Ya cuando estamos hablando de hipertónica es todo lo contrario de las soluciones hipotónicas. Mientras las soluciones hipotónicas, las células de las hipotónicas se hinchan, las hipertónicas se deshidratan. Lo que va a hacer que se forme la plasmólisis, que hace que las plantas se marchiten. Entonces ocurre todo lo contrario. La concentración de las sustancias es mayor, el contenido de agua que sale de la célula al que entra. Bien, entonces en el caso de los glóbulos rojos, en una solución hipertónica, estos se van a encoger. El transporte activo. Como les dije anteriormente, el transporte activo necesita gran cantidad de energía. ¿Por qué necesita gran cantidad de energía? Como vimos en el video de la ameba, este necesita mucha energía porque los átomos o moléculas que se mueven van contra el gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas que salen y entran a la célula son muy grandes. Entonces, el transporte de algunos materiales hacia adentro y hacia afuera de la célula ocurre contra un gradiente de concentración. Lo contrario del transporte pasivo, que es a favor del gradiente de concentración. Ahí está la diferencia entre transporte activo y transporte pasivo. Quiero dejarles claro que el transporte de sustancias no se da solamente en organismos unicelulares. También en organismos pluricelulares se utiliza en los diferentes sistemas cardiovasculares, etcétera. Miren que estoy colocando un ejemplo de glóbulos rojos y los glóbulos rojos se dan en el transporte o sistema circulatorio. Bien, continuamos. Modelo para ilustración de transporte activo. Bueno, como les decía anteriormente, una molécula transportadora en la membrana tiene un sitio activo donde solo se acomodan ciertas sustancias. Las moléculas liberan sustancias que se transportan a través de la membrana. Por ejemplo, la glucosa, los minerales y algunos iones se mueven hacia el interior de la célula por transporte activo. Este es otro ejemplo. Iones de glucosa, minerales y también los materiales de... Vamos a ver en esta otra diapositiva. Las células tienen que eliminar sustancias por exocitosis y también tienen que mover sustancias por endocitosis. Entonces, cuando hablamos de endocitosis y exocitosis, estamos hablando de transporte activo. En la fagocitosis, los materiales sólidos grandes entran a la célula. Miren, este dibujo que está acá explica gráficamente lo que vimos en el video de la célula anteriormente propuesto. Miren, aquí vieron que están los pseudópodos formándose. Estas pequeñas bulticos que se arman aquí son pseudópodos que atrapan o engloban las partículas vivas o inertes. Miren, aquí ya está englobada. Lo que va a pasar posteriormente es que esto se va a deshacer y luego se tiene que liberar por exocitosis. Por exocitosis. Debería ocurrir para que la célula no entre en una inestabilidad por exceso de sustancias que ya no necesita. ¿Cómo lo vemos en este dibujo? Miren, acá en este dibujo ya observamos que la célula expulsó lo que ya no necesitaba, lo cual también ocurre en los seres humanos, en los animales. Los materiales deben ser desechados por diferentes organelos celulares como el aparato de Golgi. Recuerden que el aparato de Golgi tiene la función de empaquetamiento
para que estos vayan a otras partes. En el cuadro que hicimos en clases pasadas lo pudimos observar. Entonces, tengamos presente que la exocitosis es un tipo de transporte activo, porque es la salida de las células grandes o grupos de moléculas del interior de la célula. Entonces, hasta ahora creo que hemos quedado hasta aquí la circulación y el transporte de sustancias al interior de las células. Muchas gracias.